¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición. Esta vez unos pequeños tips para Revit. Les voy a mostrar, tengo el siguiente ejercicio, el siguiente proyecto que vamos a estar discutiendo y se trata básicamente de una pequeña sección de un edificio que consta básicamente de un piso estructural, una definición de cielo falso, un techo estructural y el cerramiento vertical, que en este caso son dos muros. Dos muros que están compuestos de diferentes capas, así como también de algunos barridos que han sido cargados para definir cuestiones como una cornisa en el sillar del muro, algunos negativos, unas sustracciones negativas siempre en todo el recorrido del muro, y también un sardinel, un ladrillo en forma de sardinel en la parte superior, así como una cornisa de remate. Básicamente el tema a discutir es cómo esos elementos se van a relacionar con el muro y llegan a hacer una conexión limpia. Veamos. Para ello voy a habilitar la vista esquemática, que nos va a ayudar bastante a limpiar esos elementos, y vamos a empezar por lo que son las losas. Como ustedes pueden ver, tengo un muro que parte del 00 y una losa que está ligeramente elevada, 3 centímetros con 50 del nivel de piso. Pues lo que se pretende es que este muro se relacione con este y corte lo que son los acabados, pero siempre estando apoyado sobre lo que es la base estructural, que es la losa de concreto. Entonces, para ello basta con que ustedes siempre contemplen que tienen que unir los elementos. Entonces, en este caso presiono unir, toco el muro, luego la losa, y vamos a ver que ya los elementos ya se unen de una forma limpia. Otra cuestión que podemos observar acá es que en definitiva la losa está compuesta por una capa térmica. Si podemos ver, vamos a ver los componentes de esa definición. Hay una estructura que está sirviendo de aislante entre el piso y el concreto, que vuelve a encontrar, voy a cerrar esta ventana, vuelve a encontrar el mismo aislante en la definición del muro, y por eso sube y lo continúa. Esto de la misma forma es controlable si nosotros llegamos a decirle a esta definición de Playwood que esto es una capa térmica. Entonces podemos ver que la definición de la losa se interrumpe, más lo que todavía faltaría solucionar es la definición que sucede de este lado. Lo que sucede acá es que precisamente tenemos que redefinir o analizar lo que está sucediendo en las capas de definición de este muro, tanto como las del piso. Entonces empezaremos con las del piso para ver qué está pasando con las diferentes capas. El Playwood en este caso puede ser utilizado como una capa de acabado secundario, lo cual lo que ustedes ven entre corchetes en cada una de estas definiciones es la importancia que le dará el software para unir los elementos. Entonces mientras mayor sea el número, será menor la importancia, y mientras mayor sea el número, que en este caso 5, menor le dará importancia para la unión, y mientras menor sea el número 1, por ejemplo, que es la estructura, es lo que más le dará unión. Entonces mayor le dará importancia, perdón. Entonces definiremos esto como un número 5 y el acabado como un número 4. Perdón, no podemos tener un 4 arriba y un 5 abajo. Vamos a poner los dos como 4. Listo, es ahí donde ya las capas de definición del muro ya actúan de forma correcta.
y tanto como las de piso, y responden a las prioridades del elemento que está por encima de él. Entonces, igual de la misma manera analizaremos este muro, sus componentes, su definición. Entonces voy a abrir un poco las columnas para que veamos los materiales. Entonces tenemos dos acabados que tienen la prioridad de 4, y es por ello que también vamos a ver, este que está debajo tiene una prioridad de 4, pero previo a él existe la estructura que está hecha de levantado de bloque, que tiene una prioridad 1, y eso es lo que corta el material del piso y evita que ese material siga su camino. Entonces, sí, de esta manera confirmamos que también las capas del muro tienen una buena definición. Las capas de membrana no tienen una prioridad, por la que siempre no van a ser incluidas en el cálculo. Ok, entonces habiendo dicho esto, pasemos a hacer la unión del siguiente elemento, que es el elemento del cielo falso. Recordemos que este está compuesto por una estructura y una capa de tablayazo en la parte inferior de lo que es la retícula del cielo falso, o lo que ustedes deseen. Para ello haremos lo mismo, uniremos los elementos uno con otro, y si ustedes se dieron cuenta, voy a presionar control Z. Intencionalmente proyecté la definición del perímetro del cielo falso para que entrara a la primera capa del muro. ¿Eso por qué? Precisamente para que viéramos a la hora de unir lo que está pasando. Unimos los dos elementos y ahora veremos la definición de este cielo falso. Entonces vemos que la estructura tiene un valor de 1, y lo primero que busca es unirse con alguien que también tenga ese valor de 1 y cortar todos aquellos que tengan un número inferior, en este caso el acabado. Es por ello que el acabado se cruza o se une, se topa con el acabado del muro, pero la estructura, que en este caso es una estructura metálica, busca unirse con la estructura del muro, y es por ello que corta el elemento del acabado. Entonces vamos a dar finalizar. Puede darse el caso que constructivamente ustedes deseen que la estructura, según sea el caso, tal vez se realizó después, entonces no es necesario que penetre en la definición del muro, en la capa de definición de acabado del muro. Con lo que son las losas pasa algo similar. Por ejemplo, intencionalmente las dejé a rostro por ahora para que vean qué pasa a la hora de unirlos. Vamos a unirlos y prácticamente no pasa nada. Lo que se quiere aquí, lo que se prefiere, es que precisamente la losa ingrese a unirse con el acabado del muro. Estando unidos, vamos a editar el perímetro de la losa, y con la herramienta alinear voy a modificar el perímetro de esta losa a que llegue a esa definición. No vamos a enlazar por ahora esto, y de esta manera pueden ver que la definición de esta losa hace que se corte el acabado, se interrumpa, pero los elementos estructurales se puedan unir. Toca revisar ahora la definición de las capas, y podríamos decir que lo que está por encima de la capa estructural va a ser un substrato. Eso solo para que si hubiera un elemento con número 2 no lo corte y lo una previamente. De la misma manera pasaría en este lado. Ustedes tendrían que calcular esa extensión hacia la capa de definición del muro para que sea tomada en cuenta
y después unir ambos elementos para que haga el corte que ustedes desean. Y esto pues bueno, a la hora de tener los dibujos, las secciones, se traduce precisamente en lo que vemos. ¿Qué pasaría si esta losa estuviera atravesando el muro? Y precisamente pasaría esto. Todos aquellos elementos que tienen numeración mayor se unen, buscan su intersección. Es por ello que se le da prioridad. En este caso pues podría considerarse que la capa de aislamiento exterior, que la voy a poner un poco más delgada, podría ser una capa tipo 5. De acá abajo, vamos a ver, creo que no pasa nada. .02. Y acá definimos como acabado nivel 5. Entonces, ¿qué vemos acá? Que entonces, si este acabado fuera para la definición de los pañuelos, de las pendientes del techo, no debería estar tocando el inicio de este acabado, posiblemente, ¿verdad? Al igual que también no debería estar tocando el inicio del levantado de este ladrillo. Entonces es así como ustedes pueden ir manejando la unión y relación de las distintas capas de definición de los distintos elementos de sus proyectos. Otra pregunta que me hacían en YouTube, voy a regresar esto donde estábamos, es cómo se controla la altura de los muros apilados. Y en este caso me voy a auxiliar de esta otra vista que tengo, donde tengo un muro apilado. En la definición de tipo, nosotros siempre en esta vista de sección podemos llegar a definir la altura que va a tener cada elemento apilado, y es a través de, vamos a ver, de este valor, el valor de la altura. Como podemos ver, si seleccionamos la primera capa, nos la resalta en la vista de sección. Si a ustedes les aparece otra vista, basta con que ustedes la modifiquen en el selector. Pero creo que normalmente esta es la vista que muestra Revit. Entonces, en la primera capa tiene una altura definida de 90 centímetros, y en la siguiente capa tiene una altura variable. ¿Qué significa que es variable? Que nosotros podemos controlarla en cualquier momento. Generalmente lo que hace Revit es precisamente a la última capa siempre va a ser de una altura variable, por lo que si ustedes quieren insertar otro elemento por debajo de este, basta con que lo inserten, lo muevan debajo, y a ese elemento sí ya podrían colocarle una altura fija. Por ejemplo, si quisieran que esto fuera variable pero después viene una altura fija, posiblemente esto quieran que sea, no sé, unos 2 metros y después una altura variable. Entonces de esa manera ustedes pueden ir teniendo el control sobre las capas, tomando en cuenta que siempre la primera capa, la capa más alta, va a tener preestablecido una altura variable que no se va a poder cambiar más. Sin embargo, sí podrán siempre considerar los desfases respectivos en cuanto al movimiento horizontal de esas piezas. Entonces, de esa manera pueden manejar y controlar ustedes la altura. Entonces, si ustedes ven acá, si lo deslizo más allá, desaparece el muro, porque precisamente ya llega a una altura en la que el muro ya no trabaja, que es a 3 metros, si no estoy mal, un poco más abajo. Aquí todavía trabaja,
280. Precisamente si lo ponemos más bajo de la altura donde hemos indicado que queremos una altura fija, nos sale este aviso. Y debería ser la altura actual es de 280 y debería ser 290 como mínimo. Una nota extra al tema que estamos tratando antes de terminar el video es que espero sus comentarios en este video, algunos, lo cual ayudará ¿qué pasa a muchos a salir de algunas dudas, mucho más los principiantes. ¿Qué pasa con el acabado del muro que estén en medio de proyectos pleno o que necesiten de tener esa definición en sus planos? Y la definición de comentarios son ahí usualmente no queremos definir un acabado llegar, comenten en el video o escriban un correo siempre. Quizás hay dos, yo estaré sería definir a esta capa una altura fija, responderles lo más pronto posible que corresponda a la altura que físicamente estamos ahorita en el modelo. Y la otra es agregar un elemento de masa, etcétera, que podamos sustraer luego. Pero creo que por ahora mediremos, esto va a ser una sección en planta, y mediremos la altura que tenemos de pleno, lo cual nos indica que tenemos 94 centímetros. Vamos a, siempre en la vista 3D, vamos a agregar una definición por encima de la estructura, que va a ser una capa térmica o capa de aire, ¿sí? Que va a ser de 94 centímetros. Entonces, como podremos ver, de esa forma, de esa manera, nosotros podemos ya cortar ese acabado que estaba de más, que posiblemente en nuestras tablas de cuantificación no querramos que exista, porque realmente no vamos a ejecutar un acabado en esa parte. Sería desperdiciar material, pues no es una parte visible, es una parte dedicada a instalaciones y que está escondida. Gráficamente esto se ve un poco confuso, pareciera que hay algo transparente acá. Ahora no tengo realmente una solución adicional a lo que sería esa transparencia, pero siempre ustedes podrían controlar lo que está sucediendo en el material. Por ejemplo, no quiero que ese material en el render se muestre con una reflectividad, más si me interesa que tenga una transparencia. Adicional a la transparencia, podría yo tener cierto grado de transparencia y no una transparencia total. Podríamos probar con un 90%. Al igual en los gráficos podríamos tener un 50% de transparencia en lo que respecta al aire. Vamos a ver cómo responde a nivel gráfico, que es lo que nos interesa también. De esa manera también podemos tener ese control en lo que van a ser nuestras representaciones en planos, y de esa manera podemos cuantificar un poco más preciso. Aún así podríamos aumentar a 90. Podríamos subir igual el material. Esto no se preocupen que no nos va a cortar la losa, pues como habíamos platicado previamente, la definición de capa térmica o capa de aire tiene un número menor que el de la estructura, entonces no le pasa nada a la estructura. Y listo. Espero les haya gustado este video, les sirva bastante en sus proyectos de ahora en adelante, y cualquier comentario que ustedes tengan, duda, sugerencia,
escríbanme en los comentarios o escríbanme personalmente, que yo estaré atento a ellos. Gracias, nos vemos al próximo Bean Pills.